Va a estar bien interesante porque vienen tiempos electorales, al menos en nuestro país, en México. El próximo mes de junio estaremos votando para elegir ya no va a ser el próximo presidente, va a ser por primera vez en la historia de nuestro país a la próxima presidenta. Y justamente Romanos capítulo 13 pues habla algunas cosas importantes acerca de los gobiernos. Ahora vienen algunos deberes que nosotros tenemos que cumplir como ciudadanos con nuestros políticos. Y comienza el versículo 1 diciendo: sométase toda persona, subraya toda, porque esto implica que también nosotros como cristianos, aunque no somos de este mundo, aunque nuestra ciudadanía esté en los cielos, aunque somos pertenecientes a un gobierno mucho mayor, porque no estamos afiliados al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, ni al Movimiento Ciudadano, sino al movimiento del reino de los cielos, pues aún así tenemos nosotros, ¿verdad?, como ciudadanos, que respetar a nuestra autoridad. Y dice: sométase. ¿Por qué? Explica Pablo: porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces tenemos que someter, pero por supuesto siempre y cuando la autoridad no me pida que haga algo que viole los principios de la palabra de Dios. Si el gobierno me prohíbe predicar, si el gobierno me ordena hacer algo antibíblico, yo ahí no me debo de someter. ¿Cómo sabemos esto? Porque antes que obedecer a los hombres, y Pedro bien lo dijo, a los gobernantes, ¿verdad?, me es necesario obedecer a Dios. Díganme ustedes si es justo obedecer a Dios antes que los hombres. Este principio es universal y aplica en tu trabajo, en tu iglesia, en tu casa, donde quiera que haya una autoridad, se le tiene que respetar. Pero si tus padres como autoridad, tu esposo, tu pastor, tu jefe del trabajo te pide que hagas algo que va a violar tus principios, que va a ir en contra de la palabra de Dios, pues tú no puedes, por quedar bien con los hombres, quedar mal con Dios. Entonces es un principio que nosotros tenemos que entender cuándo aplica y cuándo no. Si nos pide el gobierno que hagamos algo que va en contra de nuestra fe, no les vamos a hacer caso, ¿verdad? Si nos piden que adoctrinemos a nuestros hijos, que apoyemos movimientos que van en contra de la vida, de la familia, no nos podemos someter. Entonces nuestros gobiernos tienen que entender que cuentan con nosotros como cristianos, como líderes, con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, pero cuando quieran meterse con nuestras familias, cuando quieran meterse con nuestra fe, cuando quieran meterse con nuestra libertad, cuando quieran meterse con la vida, no cuentan con nuestro apoyo, cuentan con nuestro total repudio y rechazo absoluto, ¿verdad? Y tienen que saber que no somos una minoría, que somos un grupo importante en los países donde estamos nosotros representando al reino de los cielos, y que defenderemos a capa y espada nuestras convicciones y nuestra fe, y que no van a contar con nosotros en ninguna manera si nos piden que vayamos en contra de nuestras creencias y de los principios que establece la palabra de Dios. La iglesia tiene que ser bien firme en esto, ¿verdad? Y no dejarse doblegar, porque es bien triste que grupos minoritarios pues estén con la presión que ejercen, causando que se aprueben leyes, y nosotros por miedo quedándonos callados, porque no me vayan a hacer, porque no me vayan a decir, ¿verdad? Entonces siempre de una forma bíblica, respetuosa, como lo veremos, balanceada, pero tienen que entender que no les respetaremos que si nos piden que vayamos en contra de los principios de la palabra de Dios, que podemos ser sus mejores amigos, pero que también pueden meterse en serios problemas. Y Roma lo entendió y lo vivió. Roma, cuando tenía el imperio global y empezó a perseguir al cristianismo, el cristianismo no doblegó las manos, el cristianismo no se rindió ante Roma, el cristianismo se mantuvo firme en sus convicciones, en su fe, al grado que Roma terminó reconociendo que les convenía tenerlos de aliados, y aplicaron la estrategia del caballo de Troya, ¿verdad? Adoptan el cristianismo como su religión oficial, y ahí es donde se infiltran y empiezan a afectar el cristianismo, ¿verdad? Astutamente Satanás se dio cuenta de que esa era la única manera, porque mientras los persiguió, nunca lograron doblegarlos. Entonces no tenemos que tener miedo nosotros, tenemos que mantener nuestra fe, nuestras convicciones, orar por nuestro gobierno, pero que sepan que no podemos violar los principios de la palabra de Dios.
Lo triste es que no importa quién gobierne, pues vemos en todo el mundo que hay una agenda global, ¿verdad?, en contra de la vida, de la familia, promoviendo la inmoralidad y tantas cosas, y esto no va a cambiar aunque cambien los colores. Vi el debate de nuestras dos candidatas a la presidencia, porque el otro ni lo menciono, es de chocolate, ¿verdad? Maines está muy bajo en la puntuación, que las candidatas que se están lanzando, una de ellas se me hace muy preparada, ¿verdad? Inteligente, las respuestas que da, etcétera. Desafortunadamente, pues no me encantan los principios que está representando en su partido. Probablemente sea quien gane y oremos por ella, ¿verdad? Y la otra que pensé que traería pues un poco más de propuestas y valores, etcétera, pues también dijo abiertamente, no, yo estoy a favor de el LGBT y cuentan conmigo, etcétera. Entonces, pues tendremos que orar por alguna de ellas dos, que será quien gobierne, y como iglesia ellas contarán o cualquiera de ellas con nuestras oraciones, ¿verdad? Pero desafortunadamente no hay tal cosa como que alguno de los partidos, alguno de los candidatos vaya a buscar pues ir a favor de la familia, de la vida, etcétera, 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 ¿no? Entonces nos someteremos, estemos o no de acuerdo, les respetaremos, oraremos por ellos, siempre y cuando no nos pidan que violemos los principios de la palabra de Dios. ¿Y por qué nos tenemos que someter? Porque no hay autoridad, dice la Biblia, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, estamos en Romanos 13:1, por Dios han sido establecidas. Entonces, esto puede ser muy polémico porque mucha gente dice, ¿y por qué tiranos y malos gobernantes fueron puestos por Dios? Y creo que nos ayudaría mucho recordar el ejemplo de Saúl en el Antiguo Testamento. El pueblo tenía una teocracia, Dios gobernaba, les hablaba a través de profetas, ¿verdad? Y de repente ellos dicen, queremos ser como todas las naciones, queremos tener nuestro rey, y Dios les dice, todo esto lo narra pues el primer libro de Samuel, lo puedes tú ver toda la historia, y Dios les dice, si ustedes tienen un rey, el rey va a abusar de ustedes, les va a exigir impuestos, los va a atropellar, les va a quitar sus derechos, va a ser abusivo, no nos importa, queremos un rey, y Dios les dio un rey. Entonces no podemos negar dos cosas. Número uno, el rey fue puesto por Dios, pero número dos, no fue para traer bendición, fue para cumplir el juicio que había anunciado sobre ellos, ¿verdad? Entonces les da a Saúl, quien cumple con todo lo que Dios les había dicho que iba a hacer. Entonces, cuando un pueblo se somete a Dios y clama a Dios, se cumple la promesa del segundo libro de las Crónicas, no recuerdo, es el capítulo 7, versículo 14, donde dice que si su pueblo se humilla y le busca y se vuelve de sus malos caminos, Dios oirá desde los cielos, perdonará sus pecados y trae sanidad a su tierra. Y puede levantar jueces como los que levantó en Israel, que traigan libertad, y puede levantar buenos reyes como David, no eran perfectos pero que fueron ungidos por Dios. Y hemos visto países, ¿verdad?, donde hay gobernantes cristianos, donde hay gobernantes que temen de Dios, que aman a Dios, que buscan a Dios, porque seamos honestos, porque los nuevos políticos pues todos están promoviendo ideas antibíblicas y liberales en contra de la familia, porque es lo que el pueblo está pidiendo, ¿verdad? Que se levantaran mayorías exigiendo que se respete la vida, las familias, etcétera, y entonces los gobernantes saldrían con otras propuestas, porque muchas de estas propuestas no son convicciones que tienen los gobernantes, son simplemente pues ideas que lanzan para agradar al pueblo. Pues, ¿qué es lo que la gente quiere en México? No trabajar y tener un gobierno que le simplifique las cosas. El único que ha promovido esto es la mediocridad y la inutilidad en las personas, porque la gente, en vez de exigir leyes justas, seguridad al emprender, fuentes de trabajo, están felices de que les den su despensa, de que les den su monedero. Y vuelvo a repetir, no es algo de Morena, es algo de todos los partidos que han gobernado en las últimas décadas en México, y con eso tienen a la gente feliz, vendida, el voto comprado, ¿verdad? Entonces tenemos al gobierno que nos merecemos, ¿verdad? Durante décadas, no importa el color, han sido gobiernos corruptos que han saqueado al país, que no han promovido la seguridad, la gente no puede emprender porque los extorsionan, no hay fuentes de empleo, las que hay no pagan dignamente, viven en condiciones deplorables, pero felices pues porque el gobierno los tiene comprados
involucrados con ciertas cosas, ¿no? Pero entonces empezamos a quejarnos de que los servicios de salud y esto y lo otro, y no nos damos cuenta que nosotros también somos cómplices. O sea, hemos quebrado los sistemas de salud porque pues creo que difícilmente alguno va a aguantar tanta irresponsabilidad de tanta gente. O sea, debería de ser ya para los adultos mayores que empiezan a tener fallas naturalmente en su cuerpo, pero no puede ser que haya en nuestro país tanta obesidad, tanta diabetes, tanto mal cuidado físico. Pues la gente provoca su caos y luego le echa la culpa al gobierno de lo que nosotros somos responsables.